tienen ideas tan descabelladas como estas que he oído a sacerdotes. En Bogotá, en una reunión de clero del país, estaba dando yo una conferencia que me habían pedido. Y en el diálogo que tuvimos, un sacerdote me dijo de una manera muy despectiva: ¿y qué van a hacer ustedes ahora con el Padre y con el Hijo? Le dije: ¿por qué? Y dijo: porque ustedes se quedaron solamente con el Espíritu Santo. Este señor creía que al abrirnos al Espíritu Santo teníamos que descartar al Padre y al Hijo. Y hace pocos días un monseñor allá en Medellín le decía a un seglar: yo no puedo admitir la renovación porque en ella echaron afuera a Cristo. Y él entonces no podía admitir la renovación por eso, porque en ella se había echado fuera a Cristo. Por eso es muy importante meditar en la luz de la palabra de Dios, en la acción del Espíritu Santo que nos lleva al Padre y nos hace cada día conocer mejor a Cristo. El Espíritu Santo cumple muchos papeles en la vida de la Iglesia, en la vida de cada persona que integra la Iglesia. Y uno de los principales es el que señala nuestro Señor en el capítulo 14 de San Juan. En el versículo 16 dice el Señor: yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Espíritu de la verdad. Y en el versículo 26 dice: el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, cuando entra en una vida, empieza a iluminarla. Él es el Espíritu de la verdad. Empieza a destruir toda mentira que haya en esa persona y a comunicarle la verdad. Él los llevará, dice el mismo Señor, a la verdad plena. Tengan esto muy presente en la renovación. En la medida en que una persona va descubriendo la acción del Espíritu Santo, empieza a descubrir la acción del maligno, que es totalmente opuesta a la luz del Espíritu. ¿Y cómo es llamado el demonio por Cristo? El padre de la mentira. No solamente alguien que miente, sino que ha mentido siempre. En el capítulo 8 de San Juan, en el versículo 44, dice Jesús: vuestro padre es el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Un versículo importantísimo, 44 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. No se mantuvo en la verdad, hablando del diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira.
pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Fíjense bien aquí ya en el contraste. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, lo dice el mismo Cristo en el mismo Evangelio de San Juan. El que nos enseña toda la verdad y el que nos lleva a la verdad plena. Al frente está el padre de la mentira, que no dice nunca la verdad, que es mentiroso y padre de la mentira, y cuando dice la mentira, dice lo que sale de su interior. Por eso no debe extrañarnos el hecho de que tengamos tanta mentira adquirida a lo largo de la vida. Y oigan, esto es todavía más peligroso en los sacerdotes. Hoy es mucha la mentira que aprende el seminarista a través de determinados teólogos, a través de determinados exégetas, a través de determinados moralistas. Hoy no es fácil encontrar profesores de teología seguros. Hay que oír lo que a veces se enseñan en universidades como la Javeriana, por ejemplo, algunos, no todos. Hay que ver los horrores que uno encuentra en teólogos de la época. Ustedes han visto la lucha que ha tenido que adelantar ahora la Congregación de la Defensa de la Fe para poner en orden a determinados teólogos importantísimos: Hans Schillebeck, Leonardo Boff, para citar tres de los que han sido llamados allá. Y uno lee varias de estas obras y va encontrando una serie de tonterías, porque sí hay que llamarlas. Ideas que van desfigurando la divinidad de Cristo, que van desfigurando la resurrección de Jesús, que van desfigurando la presencia real en la Eucaristía. Y en el campo de la moral ni se diga, y en el campo del exégesis, empezando por los que niegan la misma existencia del diablo. ¿Cuántos teólogos en estas universidades, riéndose ellos del diablo y el diablo a las carcajadas, riéndose de ellos? Porque la mayor astucia del demonio sabemos que es la de hacer creer que no existe. Esa es una frase que ya dijo Dostoyevsky, que después la han repetido varios. La mayor astucia del demonio consiste en hacer creer a los demás que no existen. Claro. El padre de la mentira. Ustedes no deben extrañarse si, en la medida en que se abran a la luz del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, como lo llama el Señor, el encargado de llevarnos a la verdad plena, van descubriendo una serie de mentiras que habían ido adquiriendo, tal vez en el hogar, tal vez en la escuela, tal vez en el colegio, tal vez en el seminario, a través de determinada persona. Esa moral hoy de situación tan fácil que se ha ido predicando, que nada es pecado. Para muchos de estos señores hoy se necesita una gracia especial para cometer un pecado mortal. Ya no es para no cometerlo, sino para cometerlo. ¿Sí? Es la mentira que va propagando el demonio por todas partes. Y no extrañen si ustedes se van quedando a veces muy solos. Y si en un presbiterio a veces se sienten solos porque tienen las ideas exactas, la verdad del Evangelio, y se encuentran con compañeros que tienen un montón de mentiras adquiridas a través de lecturas, de conferencias, de estudios. Esa es una gran realidad que ustedes tienen que tener presente. Y por eso no olviden que tendrán ustedes que abrirse al Espíritu Santo para que Él los vaya llevando a la verdad, y con esa luz vayan descubriendo las mentiras del diablo, que miente siempre, que cada vez que habla mentira,
y que es el padre de la mentira. Dios es el padre de las luces, así lo llama el apóstol Santiago, padre de las luces. El demonio es padre de la mentira, todo lo opuesto. El Espíritu Santo, para que nos detengamos un momentico en esta idea, es la fuente del amor. Él es el amor. Y es el que derrama el amor en nuestros corazones, que dice San Pablo en el capítulo 5, versículo 5 de la carta a los Romanos. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el amor en la Trinidad, el amor, y el que derrama el amor. El demonio es todo lo contrario, es el odio. El Señor dice, el diablo fue homicida desde el principio. Homicida desde el principio, ¿por qué? Porque cuando con sus mentiras logró engañar a nuestros primeros padres y seducirlos para el pecado, los llevó a la muerte. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste sacados. Él los mató. Ese don que ellos habían recibido de la inmortalidad lo perdieron cuando el demonio los engañó y los llevó al pecado. Él los mató, por eso dice el Señor, es homicida desde el principio. Y ustedes ven cómo después empieza a actuar en la humanidad. Los dos primeros hijos va sembrando la discordia y pone en Caín aquellos sentimientos de odio contra su hermano que lo llevan a quitarle la vida. Homicida desde el principio, padre del odio. Ustedes van descubriendo esa acción del maligno por todas partes, lo que estamos viendo en Colombia, la violencia, lo que estamos viendo en los hogares, odios tremendos entre esposos, entre padres e hijos. Toda esta proliferación de homicidios, de venganzas, de tortura, de violencia, todo eso viene del maligno. Y todo lo que es amor y es misericordia y es compasión y es servicio, viene del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es, como lo define el símbolo, Señor y dador de vida, que nos da la vida divina. El demonio, al contrario, es la muerte. Toda la preocupación del demonio está encaminada a privarnos de la vida de Dios, a quitarnos la vida sobrenatural para que caigamos de nuevo en la muerte espiritual. De modo que hace todo lo contrario. El Espíritu Santo, como Espíritu de verdad, ¿qué es lo primero que hace? Llevarnos al Padre, que es la primera verdad, que es la fuente de toda verdad. Al verbo que procede del Padre lo llamamos luz de luz. Es la luz que procede de esa luz infinita que es el Padre. Cuando el Señor habla en su Evangelio de la doctrina que está predicando, dice, insiste mucho en eso, yo no hablo por cuenta mía. Yo no enseño una doctrina mía, enseño una doctrina que he leído en el Padre, que he recibido del Padre. Cristo tiene un mensaje divino porque lo recibe de su Padre Celestial. Yo hablo, dice en el versículo 38 del capítulo 8, lo que he visto donde mi Padre.
mi palabra no prende en vosotros, yo hablo lo que he visto donde mi Padre. Él enseña lo que ha aprendido del Padre, lo que ha visto en el Padre. Y por eso, oigan esto, cuando el Espíritu Santo entra en una vida, empieza a despertar en esa persona el aprecio por el Padre Celestial. El gran beneficio que nosotros tenemos, y que es la fuente de todos los demás, es el de la filiación divina, el ser los hijos de Dios. A cuantos le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y San Juan dirá en su primera carta que tal ha sido el amor de Dios, que ha querido que nos llamemos y seamos sus hijos. Todos los demás títulos dependen de esa realidad, nuestra filiación divina. Por ejemplo, ustedes llegarán, Dios mediante, al sacerdocio, muchos de ustedes. Ese sacerdocio ministerial es un desenvolvimiento de una vocación divina recibida en el bautismo. Se va a recibir un nuevo sacramento, pero va a ser la expansión de una realidad, la primera de todas, la filiación divina. Todo lo que uno recibe en la iglesia lo recibe porque es hijo de Dios. Si hijos, ahora vamos a leer ese texto en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, somos también herederos. Pero toda la riqueza sobrenatural que tenemos, que es maravillosa, tiene una fuente, nuestra filiación divina. Si hijos, templos de ese Dios, si hijos, herederos de ese Dios, si hijos, hermoseados con toda la belleza de la gracia y de las virtudes, si hijos, recibimos el don del Espíritu, todo por ser los hijos de Dios. Y entonces lo que el Espíritu Santo hace en una vida es, una vida en la cual Él actúa, es hacerle descubrir la bondad de Dios y saborear esa paternidad de Dios. Ustedes encuentran a poca gente en la iglesia que sienta una verdadera devoción al Padre Celestial. Es muy difícil. Encuentran poca gente que diga, yo gozo sabiendo que Dios es mi Padre. Encuentran mucha gente que habla de Cristo, que habla de la Santísima Virgen, pero quien diga, Dios es mi Padre, y goce saboreando esa realidad, no es mucha. Ahora lo vamos encontrando en la renovación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, óiganlo bien, no monopoliza a la persona que llega a Él, que lo recibe, sino que al contrario lo que hace es llevar a esa persona al Padre y llevarla a Cristo, o llevarla a Cristo y por Cristo llevarla al Padre. Es un testigo. Cuando hablen ustedes del Espíritu Santo, insistan después en esa idea. El Espíritu Santo es un testigo. La persona divina que da en nosotros testimonio principalmente de dos cosas. Primera, que somos hijos de Dios, y luego que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo nos va haciendo descubrir la maravilla de la paternidad de Dios y nos va haciendo descubrir la maravilla que es Jesús. ¿Dónde consta esta acción del Espíritu Santo respecto al Padre? Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 14 y siguientes. 8 de los Romanos, versículo 14 y siguientes. Dice San Pablo en este capítulo, que es uno de los más densos de toda su teología:
En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La Biblia de Jerusalén, comentando este texto, dice que el Espíritu Santo no es un simple maestro de vida interior, sino que es el principio de una vida propiamente divina. Los que son conducidos o guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es la fuente de esa vida divina que nos hace hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo va realizando en nosotros esa maravilla de la nueva creación. Somos la nueva creación, las nuevas criaturas, cuando recibimos la filiación divina. Pues no recibisteis, dice, un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: Abba, Padre. Este es un texto precioso. No hemos recibido un espíritu de temor, de esclavitud. Hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos frente a Cristo, al Verbo que es el Hijo de Dios, por beneficio que Él nos consiguió en su encarnación y en su Pascua. Nosotros llegamos a ser los hijos adoptivos de Dios. Y recibimos un espíritu que nos hace exclamar: Abba, Padre. El término Abba es un término profundamente filial. La traducción de Abba no es padre, sino papá, papacito. Es el término de familia del niño que se dirige a su padre. Y no le dice padre mío, sino le dice papá mío, papacito mío. El Espíritu Santo hace que nosotros exclamemos papá al dirigirnos a Dios. O sea, nos concede la gracia de experimentar la realidad de la paternidad de Dios. Porque oigan lo que dice en el versículo 16. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí esta frase es muy profunda. No es únicamente el revelarnos el gran acontecimiento de la paternidad de Dios. Eso lo hace, claro está. Primero tiene que estar la enseñanza. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero no es un maestro frío que se queda como un expositor con una doctrina que comunica. Después pasa a regalarnos la vivencia de esa doctrina. Nos dice primero: Dios es tu Padre. Pero enseguida nos da la experiencia del amor paternal de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio. El regalarnos la experiencia profunda de la paternidad de Dios. Esto es fundamental porque hay una diferencia inmensa entre tener la verdad, Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, y saborear en mística, en experiencia mística, el amor paternal de Dios. Y el Espíritu Santo hace eso. Primero nos da la revelación: Dios es mi Padre. Pero después pasa algo más profundo, a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, para que demos ese grito filial: Abba, papá, Padre nuestro. Y vienen, claro está, las consecuencias maravillosas. Si somos hijos, pues necesariamente tenemos que ser herederos de ese Padre Dios. El Hijo tiene siempre derecho a la herencia del Padre.
Y como somos hermanos de Cristo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, si pasamos a ser herederos de Dios, pasamos a ser coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Esta experiencia de la paternidad de Dios que va regalando el Espíritu Santo es de una importancia capital en nuestra vida espiritual, y yo diría que de una manera especialísima en la vida del sacerdote. El gran problema de todo hombre es la sensación de soledad que tiene muchas veces en la vida, que tiene el soltero y que tiene el casado. El hombre con frecuencia siente una soledad tremenda. Y pudiéramos decir que el distintivo de la época presente es esa sensación de soledad que tiene el hombre actual. Es un hombre que cada vez se siente como más solo, como más desamparado frente a los peligros que amenazan a la humanidad. Y ese hombre va buscando compañía, pero resulta que en esa compañía no encuentra sino algo muy pasajero, pero rara vez algo que llegue profundamente a su ser. Las compañías, por ejemplo, de que disfrutan los que van a una parranda, a una bebeta, eso es algo de un momento pasajero, y después la persona se encuentra con su tremenda soledad. En los mismos esposos se encuentra uno, ustedes lo verán mucho en la pastoral, la tremenda soledad. Se cumple aquello que decía ya el poeta español: nada más terrible que la soledad de dos en compañía, bajo el mismo techo, en el mismo lecho, en la misma mesa, y a veces con una profunda y tremenda soledad cada uno. Y eso se lo dicen a uno: es que yo me siento tan solo. No es el hecho de estar con otra persona, es el hecho de sentir una profunda presencia interior que nos esté colmando. Y esta profunda presencia interior la da es el Espíritu Santo cuando nos hace experimentar la paternidad de Dios. Cuando una persona en oración llega a experimentar, no únicamente a saber: Dios es mi Padre, y va recibiendo en su interior, en la contemplación, la efusión de la ternura paternal de Dios, ya no habla de soledad. Yo insisto cuando hablo de estas cosas que la gente que he encontrado más feliz tal vez en la vida, la he encontrado en Carmelos, aparentemente donde no se puede ser feliz. Yo, una de las personas más alegres que he encontrado en la vida fue la Madre Teresita, a quien yo dirigí durante muchos años. Yo la conocí desde que era seminarista, aquí en el Carmelo de la Ceja, y luego a lo largo del ministerio hablé mucho con ella y fui su director hasta la muerte de ella. 68 años estuvo en el Carmelo de la Ceja sin salir una sola vez, ni a la clínica, ni a dentistería, ni a nada. Ella no conoció un automóvil. 68 años. Cuando yo hablaba con esta persona encontraba a un ser radiante. Era una contemplativa. Y los contemplativos son aquellos que tienen esas experiencias que da el Espíritu, del amor de Dios, de la paternidad de Dios, de la ternura de Dios. El año pasado también hice los funerales de otra persona especial. Esa persona irradiaba alegría desde que uno llegaba a ese locutorio, en un Carmelo también. Los seres más felices son aquellos que experimentan más intensamente el amor de Dios. Esos son los felices
Y los más felices son los que tienen experiencias más intensas del amor de Dios. Aquellas personas casadas o solteras, porque las encuentra uno en todos los estados, que experimentan el peso del amor de Dios, esas son las personas que sí pueden hablar de auténtica y profunda felicidad. El Espíritu se une a nuestro Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu humano, que es la parte más íntima de nuestro ser, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La persona que experimenta esa paternidad de Dios ya no habla de soledad, cualquiera que sea el estado de vida en que lleve. Es una persona que disfruta de esa compañía inigualable de Dios en su vida. No es únicamente poseer unas ideas acerca de Dios, no, es algo más profundo, experimentar la presencia amorosa de Dios en su vida. ¿Ustedes recuerdan esa célebre frase sobre Isabel de la Santísima Trinidad, otra carmelita? He encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Cuando comprendí esto, todo quedó iluminado para mí. Ella estuvo 11 meses muy enferma, ella tuvo un problema estomacal, no sé qué fue, que lo llevó a la muerte esa enfermedad y sufrió mucho. Sin embargo, siempre feliz, aún en los dolores, porque estaba disfrutando de esa presencia paternal de Dios. Santa Teresita, otra carmelita, se sentía feliz, aún en su enfermedad de tisis, que fue muy fuerte y muy dolorosa, porque se sentía la pequeñita que estaba en los brazos de su Padre Dios. Esa es la acción del Espíritu Santo en una persona, darle testimonio de que es hija de Dios, permitirle experimentar, saborear la ternura paternal de Dios. Algo maravilloso. San Pablo, que fue el hombre abierto al Espíritu, experimentaba ese amor de Dios, del Padre, y escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 y siguientes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Es que precioso es. San Pablo podía consolar a los demás. ¿Por qué? Porque había recibido el consuelo de Dios. Porque para él el Padre era el Padre de las misericordias. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Para Pablo, Dios era el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que lo consolaba en todas sus tribulaciones, para poder él consolar a los demás. Y consolarlo no con un consuelo humano, con el consuelo recibido de Dios. Cuando la persona se va dejando iluminar y guiar por el Espíritu Santo, empieza a descubrir y a experimentar el amor paternal de Dios. Muchas veces uno tiene, antes de entrar en la renovación, una imagen negativa del Padre Celestial, porque proyecta en el Padre Celestial la imagen del Padre terreno.
Padre terreno en psicología no es solamente el papá, es el papá o es la mamá o es el tío que vivía con uno o la tía que vivía con uno o la directora de la escuela o el maestro de primaria o el rector del seminario, o el obispo o el párroco tal, el superior del cual uno ha tenido impresiones negativas. Cuando uno está bajo ese peso y todavía no se ha sanado o no ha empezado a entrar en el proceso de sanación interior, pues proyecta fácilmente su situación negativa en el Padre Celestial. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va haciendo? Como Él es el amor, empieza a sanarnos. Nos enferma el desamor y nos sana el amor. Nos fue enfermando el odio, el desamor que tuvimos desde el hogar. El Espíritu Santo, que es el amor, cuando entra en nuestras vidas va derramando amor y con ese amor nos va sanando. Y entonces ya empezamos a percibir a un Padre bondadosísimo, Padre de misericordias, que tiene una compasión por todos sus hijos, aún los pecadores, y que derrama consuelo en todas las tribulaciones de sus hijos. Cuando uno ve, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, lo que es la misericordia del Señor con los pecadores en esas tres parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, encuentra uno a un Dios que es ese Padre de misericordias, que no guarda rencor con el hijo que se ha ausentado de la casa paterna, que está siempre esperando el regreso de ese hijo y que cuando lo ve venir corre a su encuentro. Correr entre los judíos nobles no era bien visto. Este padre corre porque el amor lo lleva a estar lo más pronto posible junto a su hijo. Lo abraza y nos dice el Evangelio, lo besa efusivamente para sanar también interiormente su situación de pródigo. Al perdón une la efusión del amor, que es el que sana después las heridas que ha dejado el pecado. Esa es una de las mayores acciones del Espíritu Santo y uno de los mayores beneficios que nosotros podemos recibir de él. Porque entonces empezamos también ya a saborear la providencia paternal de Dios. El capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, el Señor nos habla mucho de su Padre y nos invita a abandonarnos en esa providencia paternal de Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aprended de los lirios del campo cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana va a ser echada al horno, el Padre así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles, y ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino, el reino del Padre y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Qué bueno que nosotros llegásemos a ser en la renovación hombres de una fe ciega en la providencia paternal de Dios, sin más preocupación que la extensión de su reino,
seguros de que Él nos va a dar lo que necesitemos para el alimento, para el vestido, para la salud, todo nos lo va a dar. Si nosotros estamos dedicados a su reino y depositamos en Él nuestra confianza de Él. El secreto en la vida para todo lo que se haga en la pastoral es confiar en la providencia paternal de Dios, tener fe en su amor paternal. Y ustedes lo van viendo, por ejemplo, aquí, pues, cómo les ha ido dando todo, hasta el maravilloso tapete tapiz de esta tarde, y de ahí para atrás desde los cimientos, todo lo que nos ha ido dando, lo que se ha ido necesitando, y todo lo que les va a dar. Si hay generosidad y hay confianza en Él y hay preocupación por su reino, buscar primero el reino del Padre, su justicia, la santidad, lo demás vendrá por añadidura. Así ustedes no irán preocupados, ay, por Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a sostener? Y que esto y que lo otro, nada de eso. Todo va a venir. Desde que haya entrega al Padre, preocupación por su reino, buscar primero el reino, su reino, dice, y después lo otro vendrá por añadidura. Y en la medida en que ustedes empiecen a confiar en ese amor paternal de Dios, Él los irá guiando y les irá dando todo. Entonces, en las orientaciones que ustedes den sobre la renovación, denle importancia a este punto. Cómo el Espíritu Santo no nos monopoliza, sino que nos lleva a Cristo y por Cristo nos lleva al Padre. Y cómo una de las acciones primeras del Espíritu Santo como testigo es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa experiencia de la paternidad de Dios quita la soledad, empieza a llenar la vida con una presencia inefable que no puede ser reemplazada por nada, y va dando la seguridad en la vida. Uno de los problemas del hombre siempre, y sobre todo el hombre actual, es la inseguridad. Pero la inseguridad se remedia no con la plata. El rico hoy se siente más inseguro teniendo cuando, por ejemplo, lo secuestran, o cuando ese dinero que tiene se va a pique porque se lo roba alguna financiera o porque se va desvalorizando. La seguridad del hombre está solamente en Dios. Cuando ese hombre finca su confianza en el Señor, cuando dice como San Pablo, sé a quien he creído, cuando dice Dios es mi Padre y de Él todo me vendrá, empieza a sentirse seguro, porque no se está apoyando ni en Él ni en nada humano, sino en el poder infinitamente amoroso del Padre. Y es cuando hay seguridad, cuando la persona ya pone su confianza en Dios, en el Padre, y no la está poniendo ni en Él ni en nada humano. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Espíritu Santo. Y al contrario, feliz, bienaventurado el que confía en Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,